La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy estudiaremos los versículos 6 y 7 del capítulo 4 para dar continuidad a este estudio consecutivo que estamos haciendo de esta carta preciosa de Pablo a sus amigos en Filipos. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en su capítulo 4, versículos 6 y 7 de la carta a los Filipenses. Miren cómo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orémosle al Señor. Padre, gracias, Señor, por este preciosísimo día, tu día, este día en que nosotros hemos separado para ti, exclusivamente para ti, para escucharte, porque sabemos, porque necesitamos, porque tu palabra es necesaria para nuestra vida. Es un alimento espiritual por el cual nuestro espíritu, nuestra vida interior vive de tu palabra, de tu mensaje, de la forma como tú nos amas, recordándonos el martirio de Cristo por nosotros, recordándonos la obra perfecta del Espíritu Santo, aplicando la salvación, Señor. Gracias por tu gracia común. Gracias, Señor, porque has escogido de una manera especial, no sabemos por qué, pero has escogido para que no toda la humanidad se perdiera, Señor. Señor, permite que entendamos este mensaje, permite que este mensaje no sea un mensaje más, sino que quede grabado en nuestras mentes, porque definitivamente el mundo está pasando por una dificultad muy grande y nosotros los cristianos nos estamos dejando llevar por el mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las grandes consecuencias de la ansiedad, del afán y del estrés que sufre la humanidad en general es la depresión. La OMS dice en un documento fechado 30 de enero del 2020, antes de la pandemia, datos y cifras. La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. La depresión afecta más a la mujer que al hombre. Otro dato, en el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Otro punto, hay tratamientos eficaces para la depresión. Es unos puntos antes de su artículo. Y dice las generalidades. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800,000 personas y el suicidio es la segunda causa en el grupo etario, o sea, de las edades entre los 15 y los 29 años. Y un paréntesis, conocemos a una persona que trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se disparó el suicidio infantil. Continúo con el artículo. Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en muchos países no recibe tratamientos. Ojo que estamos hablando de tratamientos del mundo, ojo.
Entre los obstáculos a esta atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de personal sanitario capacitados, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la atención eficaz es la evaluación errónea. En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. Descripción general. Esto es la OMS. Ahora, Mayo Clinic es una clínica muy importante en el mundo y dice lo siguiente: la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, también denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Afecta los sentimientos, los pensamientos, el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultad para realizar actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo. Ojo que estamos hablando con datos del mundo. ¿Cómo maneja el mundo este tema? Pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o ambos. Síntomas. Si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida, por lo general las personas tienen varios episodios de depresión. Durante estos episodios, los síntomas se producen durante gran parte del día, casi todos los días, y pueden consistir en... Miren esto. Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos, los deportes, alteraciones del sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio o falta de sueño, cansancio o falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito y adelgazamiento y más antojo de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación, inquietud, lentitud en razonar, hablar y hacer movimientos corpóreos, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado y autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. Para muchas personas con depresión, los síntomas suelen ser suficientemente graves para causar problemas evidentes de las actividades cotidianas como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o las relaciones con otras personas. Algunas personas pueden sentirse infelices o tristes en general sin saber realmente por qué. Datos de la OMS y datos de Mayo Clinic, una gran clínica en el mundo, hablando de la depresión, una causa de las principales que está causando mucha problema general, clínico, de suicidios en el mundo. Hoy continuaremos, les dejo esa introducción ahí para que les quede en la mente. Hoy continuaremos desarrollando esos principios básicos y prácticos para soportar una vida espiritual firme. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando decía en el versículo 1? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad siempre firmes. Y a partir de hoy el Señor nos entregó 7 conductas, 7 principios básicos, y uno de ellos hoy es un descanso en la fe y una oración de gratitud. Vemos 2 unidades de pensamiento en esto, y la primera obviamente es: ¿qué debe hacer el cristiano con el afán, la ansiedad? ¿Qué debe hacer?
Y segundo, ¿qué efecto tendrá ese quehacer sobre el ser humano? Iniciemos con el primero. ¿Qué debe hacer el cristiano con el afán y la ansiedad? Versículo 6. Porque por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Es realmente, ahora preguntémonos, ¿es realmente posible que no te afanes, que no te angusties, que no te intranquilices, que no te pongas nervioso o te estreses por nada? La Biblia fue escrita, quizás podemos pensar en una época muy diferente, donde quizás sean otras situaciones diferentes y quizás una vida mucho más simple que todo este atosigamiento que tenemos nosotros en este momento en el mundo. ¿Son aplicables de verdad estos versos en la sociedad actual con todo este estrés, con todos estos afanes, con todas estas exigencias? La Biblia nos dice que no debemos estar afanosos, pero ¿es esta una solicitud razonable en nuestros días? Preguntas que todos debemos tener. Y aquí creo que hay preguntas para todos. ¿Cómo puedo lograr ser realmente libre de los afanes y estrés cuando hay tantas cosas que enfrentar? Otra, ¿qué sucede si de pronto pierdes el trabajo y no puedes seguir pagando el alquiler, la comida? ¿Qué pasa si tu vida no es lo que habías pensado, lo que habías planeado en tu vida? ¿Qué pasa si fracasas en los exámenes? Te presenté en el colegio, en la universidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tu esposo o esposa sigue comportándose como un impío y no quiere venir a la iglesia? ¿Qué pasa si te niegan la visa? Si te niegan la residencia. ¿Qué pasa si mi papá o mi mamá o un familiar cercano se encuentra en un quebranto de salud, posiblemente que pueda morir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no recupero mi salud? ¿Qué pasa si nuestros hijos no conocen al Señor a una edad temprana, como lo venimos orando? ¿Qué pasa si lo que hago en mi negocio no alcanza para cubrir mis gastos y mis deudas? Y estoy lleno de enfermedad, dolor de cabeza, de angustia. ¿Cómo puedes saber con seguridad que tus proyectos serán exitosos? ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué hay de aquello? ¿Cómo podemos saber aquello o esto? ¿Qué pasaría si? Y agréguenle lo que quieran ahí. Ante todo esto, ante todo lo que yo acabo de decir, ¿qué dice Pablo? Por nada que estéis afanosos. Y agréguele 25 preguntas más a eso. 30 preguntas más, la que ustedes quieran. ¿Qué puedo hacer yo ante una voluntad de Dios? Puedes encontrar razones de todo tipo para afanarte. Puedes creer que es necesario estar preocupado, inquieto por tales cosas. A veces creemos que es necesario hacerlo. ¿Acaso no es lógico afanarse por el futuro? No sabemos qué va a pasar. Si va a haber una doble o triple secuela de esta vaina que está dando. Pero la Biblia no nos dice que debemos estar afanosos solo por las cosas realmente importantes, las grandes preguntas de nuestra vida. Al contrario, dice que por nada estar afanosos. ¿Cómo más podemos definir fuera de las definiciones que he dado acerca de la palabra afanoso? Es una persona ansiosa, anhelante, deseosa, preocupada, no muy calmada, tomando todo posiblemente a la ligera, alterada, fatigosa, muy trabajosa, muy afanada y preocupada por algo. La Biblia, miren todo lo que hablé ahora de la OMS y de las clínicas. La Biblia se adelantó a la ciencia, a la medicina y a la psicología y nos dice que no debemos hacer es estar ansiosos o afanosos. Todo lo que Dios nos dice que hagamos es por nuestro bien, aunque no sepamos por qué lo dice. Este es el motivo que Dios quiere que andemos por fe y no por vista o por las circunstancias de nuestra vida. ¿De fe?
Mis angustias muchas veces creadas hoy, que debo estar en la iglesia, es porque no podemos entender todas las cosas que Dios permite que nos pasen. Los consejos de la Biblia son para ayudarnos a todos. Si hacemos lo que Dios dice en su palabra, tendremos paz en el corazón y nos libraremos de los peligros de la ansiedad. Y es lo que vamos a desarrollar. Romanos 8:28, todos lo conocemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La aflicción, mis queridos hermanos y las personas que nos están escuchando, la aflicción es parte de la vida. Es parte de nuestra vida. El hombre nace para la aflicción, como dice Job 5:7. A veces los cristianos esperan que Dios los proteja de todos los problemas y de todas las desgracias, pero Dios nunca prometió eso. Nunca lo prometió. Dios toda promesa que hace, la cumple. Tanto los cristianos como las personas no salvas experimentan pruebas, problemas, sufrimientos. Lo que no sabemos de antemano es que Dios puede usar esas pruebas que nos vienen para su propia gloria y para tocar los corazones de los hombres. ¿Sabían eso? Y créanme, esto tiene que quedar muy en claro, pero Dios, bajo este panorama que hemos visto, nos ha dado un antídoto para la ansiedad y para la depresión y para estos afanes. Dios nos dio un antídoto. Miren cómo dice, si no sean ¿qué? Conocidos que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese es el antídoto. Y yo realmente no creo, como muchas personas piensan, que esa oración y ruego tenga el mismo sentido en este verso. Creo que la oración sencilla, en primera instancia, es una solicitud elevada al cielo por lo que necesitamos, con la firme convicción de que es recibida por Dios. Es presentarle a Dios nuestros problemas y pedirle que nos ayude. En esta oración pido con tranquilidad, sin exaltación, con simpleza, quizás muchas veces repetitiva, por aquellas cosas que pueden producir mi ansiedad, pero no al extremo. Presentar nuestras peticiones de sanidad, por ejemplo, de trabajo, de provisión, de guianza, de salud ahora en este COVID, etcétera. Pero además, esta oración va acompañada de que si no obtenemos una respuesta positiva de parte de Dios, tener de parte de Dios la gracia de soportar nuestras necesidades y aflicciones con gozo y regocijados. ¿Qué vimos hace 8 días, hace 15 días? Regocijémonos. La situación que sea, cómo esté mi situación económica, cómo está mi salud, cómo está mi familiar que esté enfermo, yo debo estar cómodo. Tener gozo en el Señor. Miren cómo lo dice fuera del apóstol Pablo, miren cómo lo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:7. Miren cómo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre quién, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad en Él. Y miren, Jesús también lo expresó en Mateo 26:41. Miren cómo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y debemos entender esa tentación como la tentación de llenarnos de ansiedad, de llenarnos de afán. En ocasiones, inclusive, algunos de los grandes hombres de la Biblia sufrieron consecuencias de ese afán, consecuencias de esa ansiedad, y los hacían caer en depresión. Después de una serie de milagros y una larga y cercana relación con Dios, el profeta Elías se convirtió en presa de una absoluta depresión cuando la reina Jezabel amenazó con matarlo. Elías
estaba cansado después de un largo periodo de estrés y esto probablemente exacerbó su sensación de desánimo, desesperanza. Sin embargo, Dios no quería que él permaneciera en esa condición. De una manera tranquila y compasiva, Dios le explicó a Elías lo que no podía ver en su estado irracional, de ese estrés que tenía, de eso que él sentía. Él no podía ver. ¿Qué no podía ver? Que no estaba solo. Y que Dios estaba con él apoyándolo en cada instante. Dios le hizo ver eso. Y eso lo pueden leer en Primero de Reyes 19, 1, 18. 1 Reyes 19, 1, 18. Lo pueden leer ahí. 1 Reyes 19, 1, 18. Ya hablamos de la oración, ya hablamos del ruego. Ya hablamos de la oración. Ahora, veamos ese ruego. Yo les dije que para mí, en este verso, no es lo mismo esa oración que ruego, no son sinónimos. Y en varias versiones, inclusive las versiones en gringas, hablan, en vez de ruego, habla de súplica. Su significado es súplica, en vez de la palabra ruego. Y esto lo diferencia de la oración normal que acabamos de ver, porque tiene un componente de urgencia. Fijémonos qué hay dentro de nuestras vidas que tiene un componente de urgencia, que tiene un componente de angustia, que tiene un componente de necesidad apremiante, que tiene un componente de intensidad, de fervor, de desespero, de intensidad. Porque eso requiere de ruego delante del Señor. Queremos que nuestros maridos o esposas o familiares lleguen a los pies. ¿Hay esa oración de ruego delante del Señor? Hebreos 5:7 describe una situación en Getsemaní y dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es diferente el estar orando normalmente al Señor, a esta súplica que yo tengo, a este ruego especial, porque va acompañado posiblemente de un clamor especial al cielo. Los salmos también nos hablan de esa potencia, de ese ruego, y este Salmo 69 en su título, que no son dados por Dios los títulos, no son inspirados, dice un grito de angustia, el Salmo 69:1. Vamos ahí, por favor, Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido de cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Será que solamente eso era para los del Antiguo Testamento? Esa súplica y ese ruego solamente era para ellos, para estos salmistas, para David y el resto de salmistas, Salomón. Salmo 143:1, Salmo 143 del 1 al 4, miren lo que dice. Dice súplica de liberación y dirección. Oh Jehová, yo creo que él no estaba hablando, mira Jehová. No, él estaba suplicando, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo de mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón.
Esta súplica tiene un componente de urgencia, de angustia, de necesidad apremiante, de intensidad, de fervor, de desespero, de intensidad. Por eso veo y creo por la escritura que puede ser diferente a la oración normal. Pero dice además, miren cómo dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Y qué más dice ahí? ¿Con qué? Con acción de gracias. Y aquí hay algo que quiero que por favor eliminen toda brujería espiritual, todo espiritismo raro que hay por ahí, que de pronto hasta heredamos cuando estuvimos en esas iglesias carismáticas que decían que si tú le agradeces ya a Dios, eso está forzando a Dios para que eso se cumpla. Esta acción de gracias tiene que ser genuina, tiene que ser sentida, nunca con esa premisa, si se da gracias a Dios por eso, se da por hecha, se da por realizada esa petición. No, eso no es así. Eso es falso. Dios no actúa así. ¿Cómo debe ser nuestro agradecimiento? Debemos, en nuestro agradecimiento, debemos agradecerle a Dios porque Él escucha nuestras oraciones. Miren el Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios escucha nuestras oraciones. Otra forma en que nosotros debemos agradecer es que porque en medio de la prueba Dios está siempre con nosotros. Tenemos una prueba fuerte sobre nosotros. Dios está con nosotros. Y eso lo hemos leído en Mateo 28:20. ¿Estaré con vosotros cuándo? Hasta el final. ¿En las buenas o en todas las circunstancias? En todas las circunstancias. Él siempre está con nosotros. Él siempre. ¿Cómo debo agradecer? Pensando en que Él siempre escucha mis oraciones. Segundo, en que en medio de la prueba Él está conmigo. No es que esté en medio de la prueba, no me contesta las oraciones, Dios no está conmigo. No. ¿Cómo también debe ser esa acción de gracias? Dice, porque Él nos dará gracia suficiente, la que necesitemos. Miren cómo dice segunda de Corintios 12:9. Miren qué hermosura. Y me ha dicho, Pablo, dice Pablo, bástate mi gracia. Era Pablo, el superapóstol, la línea directa que tenía Pablo. Y el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por último, nuestra acción de gracias debe ser, como lo vimos ahora en Romanos 8:28, que dice, por lo tanto os digo, no os afanéis en vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Perdón, lo vimos en Romanos 8:28. Todo obra para nuestro bien, Romanos 8:28. Pero también quiero que recordemos lo que vimos al principio del año, que decía, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ese es nuestro primer punto. Ese punto, ¿qué debe hacer el cristiano con el afán y la ansiedad? Se le dio el antídoto, la oración, el ruego y la acción de gracias. Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de eso? ¿Cuál es el efecto si yo cumplo y le creo a la Biblia, y le creo a la palabra de Dios y le creo a Dios? ¿Cuál es el efecto? Verso 7. Y la paz de Dios, ¿sí o no? Que sobrepasa, yo creo que no lo sabemos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro mundo está full, está lleno y cada día sale un problema nuevo.
¿Y el mundo qué? Anhela tener ¿qué? Paz. En 6.000 años de historia de la humanidad no ha habido 25 años seguidos de paz. En 6.000 años no ha habido 25 años seguidos de paz. Los que viven en tierras destrozadas por la guerra miran la destrucción que les rodea y claman por paz. Algunos viven en países, vecindarios o familias desgarrados por los conflictos y desesperadamente anhelan la paz. Hoy tenemos ejemplos como un vecino nuestro que es Venezuela, y tenemos el nuevo protagonista de esta situación interna, y es Afganistán. Otros viven en ambientes completamente pacíficos, pero sus corazones están llenos de discordia, desesperación, ansían tener paz mental. Imagínense que en los países desarrollados donde vos no tenés problemas, hay mayores índices de suicidio por parte de personas entre los 45 años en adelante. Suecia, Noruega, países donde no tenés tanto problema, pero no tenés esa paz mental que el mundo no es capaz de dar. El Señor desea que tengamos paz. Miren, en el solo nacimiento del Señor Jesús fue anunciado con un canto que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. Era el mensaje que tenía él, paz para con los hombres. Y en las últimas horas, eso fue en su nacimiento, y en las últimas horas que pasó el Señor Jesús con sus discípulos, en Juan 14:27, que ya lo vimos, todo lo del aposento alto, dice: la paz ¿qué? La paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Diferente esa paz a la que el mundo está esperando. Colombia firmó la paz con los grupos. ¿Seguro? Seguro que sí. Y miren, en Juan 17:33 también es en esta porción que estudiamos hace varios años, que dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué no tenemos paz? Tenemos dos barreras grandes que se han metido en nuestra mente, y es primero el que el mundo no entiende, no entendemos cuál es la paz verdadera. Piensan que es la reducción a una situación más o menos pacífica o una ausencia de conflictos. Pero acabamos de ver la cantidad de suicidios que existen en países donde no están en guerra y tienen una situación económica muy buena, pero la gente no tiene esa paz interna y los lleva a cortar sus vidas. Y segundo, la mayoría no entiende que la única paz verdadera que satisface plenamente y que es duradera es la paz que viene del Señor. Esos son los dos grandes problemas con respecto a la paz. Pensamos que la paz la puede dar el mundo, y la otra es que la paz realmente viene de Jesucristo. Sin duda, la paz que proviene de Dios o la paz que Él confiere no es lo mismo. Miren, aprendamos algo. Miren, vamos a Romanos 5:1, que pensamos que muchas veces por el hecho de ya haber sido justificados, claro, tenemos unos beneficios inmensamente grandes, pero hay uno que tenemos que luchar por él. Romanos 5:1 dice, mire, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no estamos angustiando? Justificados. ¿Eso es de nosotros? No, Dios nos justificó, nosotros no podemos hacerlo. Recuerden todo lo que hemos visto en estas últimas sesiones con nuestro maestro. Él nos justificó por una elección que hizo. Y dice su palabra en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y lo que quiere decir esto es que nosotros no disfrutamos esa experiencia.
nosotros no disputamos la experiencia de tener paz para con Dios. Pablo aclara que esta paz se concederá al que vive una vida de oración, como lo acabamos de ver en Filipenses 4:6. Puede suceder que el cristiano no siempre esté en paz con todos los hombres, como nos lo pide Hebreos 12:14, pero esa situación no tiene que impedir que recibamos paz de Dios en nuestro corazón. Esta paz se basa en la fe en Dios y en un conocimiento personal de su poder y su protección. Eso es lo que nos diferencia. Esa paz es diferente porque la paz que viene de Dios viene con poder y con protección. Brota de un sentimiento de la permanencia divina en nuestras vidas y produce confianza. Una confianza como infantil, como de niños. Un amor confiado en Dios. En resumen, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que pase por nuestra mente, guardará vuestros corazones, será un guarda, será un vigilante de nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ese en Cristo Jesús tiene una connotación importante. Dice, cuando esa paz está en nuestros corazones, miren, ningún ser humano la va a entender, a menos que tenga en el corazón al Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar su paz y su confianza, y podremos decir confiadamente, como dice el Salmo 46, y vamos por favor a él. Y les pido, iglesia, que leamos juntos este Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 46. Lleguemos todos ahí para que todos a viva voz leamos este salmo como congregación. 1, 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravedad. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Amén, amén y amén. Estad firmes en el Señor. Apliquemos, fuera de las que hemos dado, algo más a nuestras vidas. A los amigos, aquellos que no están en Cristo. Mira, la solución a tu estrés está determinada por el mundo. Hay unas medicinas, hay unas terapias, ve y tómalas. Nunca tendrás la solución definitiva y efectiva a tu ansiedad. Hay un hueco del tamaño de Dios, como decía el maestro ahora. Ese es el único que puede quitar ese dolor, esa ansiedad, ese afán, ese desasosiego en el que vive la humanidad. Y amigo, ya te hablé de la ansiedad, y amigo, te digo, tu paz no es nuestra paz. Tu paz no es nuestra paz. Tu paz es la paz endeble de un mundo en guerra contra Dios. Y te suplico que hoy vengas a Cristo en arrepentimiento y fe para que estos dos versículos se apliquen íntegramente a tu vida. No hay otra opción. No hay otra opción. Si vas a Él, Él nunca te rechazará. Y lo digo porque su palabra lo dice. El que venga a mí, no lo echaré afuera.
Nadie va a estar en el infierno diciendo, yo fui a Cristo y fue rechazado. No, eso no va a existir. Allá donde están con el puño levantado contra Dios. Para los niños, la oración es definitiva. Tienen que poner mucho cuidado en la oración. No solamente que tus papás oren contigo, sino tú también, tu oración personal, así sea de 4 palabras, de 5, 6, 7 palabritas. No, Dios, gracias por la escuela, gracias por este curso de piano, gracias, Señor, por mis muñecas. Lo que tú quieras, hazlo solita. No dependes o solito, dependiendo de papá. No, no lo hagas. Y dale gracias por todos los beneficios que te están dando. Te quiero contar, niño, que en este momento hay cientos de miles de niños sufriendo hambre, sed y pánico por una guerra en un país. Y tú estás en tu casita, no tienes ningún problema, ni siquiera el viento de la mañana te pega para darte gripa, ni siquiera eso. Para la iglesia. Ahora, miremos un cristiano. Para la iglesia. Cuando estoy ansioso, oro, ¿cierto? Pero mi mente a veces retrocede nuevamente hacia la ansiedad y antes de que me dé cuenta, estoy tratando yo en mis fuerzas de resolver los problemas. Aunque hay que resolverlos. Después, otra vez, confieso esa distracción que hice, me puse a orarle al Señor y me puse a pensar en que los clientes no están viniendo, que dejé el arroz prendido, etcétera, etcétera. Y le pido perdón a Dios por esa distracción y vuelvo nuevamente a la oración. Y vuelvo y repito el ciclo, somos cíclicos. Y ya como el pastor dijo que hay que darse agradecidos, hice una lista de agradecimientos, lo cual esa lista tampoco me sacó de mi ansiedad. No importa cuán larga sea la lista, no hay ninguna garantía de que prescindiré de mis más recientes situaciones catastróficas que tengo. ¿Y ahora qué? Traté unos pasajes clásicos de la Biblia, acabé de leerlos, pero no funcionan. ¿Por qué no está funcionando? Ya, tengo la clave, ya, voy a hacer una fórmula, porque nosotros, los seres humanos, somos geniales para hacer fórmulas, para hacer una serie de pasos para tal cosa. La fórmula es oración más gratitud igual paz. Ya, con esa fórmula. No, no es la clave, es acerca de conocer y confiar en una persona. Es solo en Cristo. Podemos tener fórmulas y series y pasos y todo eso, pero es esa confianza en Cristo lo que nos hace que esa oración y que ese ruego y que esa acción de gracias tenga algún peso específico y funcione para algo. Es en Cristo. No separes tus ojos de Cristo. Iglesia. Regresemos entonces a ese versículo que acabamos de leer, al 6 y el 7. Podemos regresar a él, pero miren esta joya preciosa, esta profecía preciosa que se cumplió en Belén, que dice, porque un niño os es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Recuerdan cómo terminó el versículo anterior que nosotros vimos? El Señor está cerca, ¿se acuerdan? Y que dijimos que cerca era para todos estos 7 principios que debemos aplicar. Esta instrucción de no estar ansioso viene después de esa razón que tenemos que tener de no estar ansiosos. Es porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Esto cambia todas las cosas. El énfasis principal no está en cómo oramos, está en el Señor, quien se ha acercado, quien nos escucha, quien está con nosotros. La única cosa que podía separarnos de su amor y es la presencia de nuestros pecados, pero han sido quitados y llevados por Cristo a la cruz del Calvario y borrados definitivamente. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias infinitas te damos por la salvación. Gracias por el don de la oración. Gracias por el don de la súplica. Gracias, Señor, porque podemos agradecerte, porque has creado en nuestros cuerpos, en nuestra mente, espíritu, la forma de agradecerte por tantas cosas que nos has dado, completamente inmerecidas todas, Señor.
Gracias porque si esa oración, esa súplica y ese agradecimiento va acompañado en la confianza que tenemos en ese príncipe de paz, Señor, nos darás paz. Y es una paz que no la entendemos nosotros. Es difícil, Señor. Muchos de aquí, de los miembros de tu iglesia, han confesado tener esa paz en algunos momentos de su vida, cuando han perdido un ser querido, cuando han perdido un trabajo, cuando tienen dificultades. Me han confesado a mí, te lo han confesado a ti, de que han tenido una paz que ellos no la entienden. Señor, gracias por ese don, por ese regalo inmensa de una paz que nosotros no podemos entender. Gracias por no entenderla, porque ya la venderíamos en libros. Te pido, Señor, también hoy salvación para aquellas personas que nos han escuchado y que no te conocen, que todavía tienen ese puño levantado contra ti, que creen que los pecados los hacen más fuertes, más del mundo, más de cómo el mundo se comporta, pero no es así, Señor. Te pido que haya salvación para ellos, que esta palabra, no la palabra mía, sino que esta palabra que fue predicada, sacada de tu libro, de tu precioso libro, Señor, que la aplique el Espíritu Santo en esos corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.